Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estamos reunidos este nuevo encuentro con el Señor en el cenáculo, lugar de todos, lugar que cada uno ha venido porque nos hemos sentido llamados, llamados o empujados o sugeridos o inspirados. Eh, la palabra llamados en este sentido es amplia, ¿no? Como que queridos, ¿no? O preguntados también, ¿no? Invitados. Siempre se entiende que es una situación en el espíritu, ¿no es cierto? Y se vive como tal y se reconoce así, se reconoce como un llamado. Y es como reconoce el ser con su nombre. Bueno, estamos verdaderamente en este momento de reunión, de encuentro con Jesús, con su palabra, que es la que nos entrega esa presencia de Él, nos planifica en el Espíritu, recibimos de Él la luz de ese amor grande del Padre y su paz. Esto es lo que también lo tomamos de sus propias palabras en cada encuentro que Él tuvo con sus discípulos, principalmente después de su resurrección, en el cenáculo. Les doy mi paz, la paz sea con ustedes. Entonces, con estos indicadores de la morada de Dios que nos invita, nos propone, así como lo hizo con los discípulos en aquel entonces, que los envió a preparar su Pascua, y que ellos buscaran el lugar que iba a ser indicado y que, bueno, siguiendo las instrucciones de Jesús llegaron a ese lugar alto, ¿verdad? Que es donde Jesús celebra la Eucaristía. Y bueno, es el gran momento de encuentro, es el misterio del amor que se manifiesta plenamente, se manifiesta en Él y con Él, en unión. Y es en ese lugar en el que también sus discípulos, después de aquella noche, tuvieron distintas experiencias. La más inmediata fue el prendimiento de Jesús, el castigo, el juicio, bueno, todo ese camino de Calvario, incluso la crucifixión, hasta la resurrección. Todos esos tiempos que los discípulos vivieron personalmente. También en comunidad, pero el relato de ese camino es personal. Y el lugar de encuentro, el cenáculo. Reunidos con María, perseveraban en la oración con las puertas cerradas porque, claro, tenían miedo. Y así fue como Jesús se manifiesta. Y se manifiesta con su cuerpo glorificado, pero también con su cuerpo humano, porque le hace notar a Tomás que vení, Tomás, poner las manos acá, como para que vea que su resurrección es efectiva. Tal es así que también comía con ellos. Es decir, este testimonio que dieron los discípulos y que recibimos nosotros es lo que estamos leyendo ahora, ¿no? Los Hechos de los Apóstoles. Y en el cenáculo también
fue ese momento culminante, digamos, en la espera, que ellos habían puesto toda su esperanza en lo que Jesús les había prometido, que era el envío del Espíritu Santo. Se realiza en Pentecostés, en el cenáculo. Los discípulos, se entiende todos, con María, que de alguna manera figura como persona destacada dentro de ese ámbito y de esa comunidad, simplemente como referente importante, principalmente porque ahí hay un reconocimiento que ellos tenían en el Espíritu Santo, porque la Madre de Jesús había recibido del ángel el anuncio que se encarnaría el Hijo de Dios bajo la acción del Espíritu Santo. O sea, que ese testimonio de la acción del Espíritu Santo, al cual ellos seguían, que era Jesús, la Madre, María, era la que había creído y había esperado que se realizara en ella ese anuncio del ángel. Y ellos constataban esa realidad y creían en esa acción del Espíritu Santo grandiosa, por la cual ellos también perseveraban y esperaban recibirla. Y también nosotros, que la hemos recibido también en los distintos sacramentos, en los distintos momentos de nuestra vida, principalmente en el bautismo. Bueno, esto es el cenáculo, ¿verdad? Que siempre el preámbulo de presentación lo suelo hacer para los primeros que nos están escuchando, para que adviertan de qué se trata este encuentro, ¿no? Y otra de las características que planteamos como particular del cenáculo, además de esa individualidad en comunión con Jesús, ¿no? Con su palabra, este es el encuentro. Con esto quiero explicar un poco también a aquellas personas que nos ven a nosotros por primera vez, que venimos a ese encuentro a ver, no venimos a meditar, ¿cierto? ¿No? O a sacar conclusiones o hacer análisis o teología de la palabra, no. Venimos a ver lo que esa palabra de Dios nos muestra, nos enseña, ¿verdad? Y bueno, con las luces del Espíritu Santo, sin lugar a dudas, porque las nuestras son muy, vamos a decir, muy precarias, a comparación de las luces que reconocemos que el Señor nos da cuando vemos a través de esas luces que nos proporciona el Espíritu Santo y que reconocemos como tales. Siempre suelo decir que muchos grandes personajes y pensadores, sabios y demás, han reconocido esa acción del Espíritu Santo valiosa, porque para llegar a sus logros fue necesario y fueron guiadas bajo la inspiración, el llamado. ¿Cómo me puse yo en camino para esa búsqueda? ¿De dónde me nació? ¿Quién me llevó? Bueno, ¿cómo fue? Ahí está el reconocimiento, ¿no? Atribuyen al Espíritu, la acción del Espíritu. Movidos para. Y después también en la realización, ¿sí? Esas luces que venimos a ver, ¿sí?
y que no son nuestras, sino que se las atribuimos a la generosidad de Dios que obra con su Espíritu, el Espíritu Santo. Entonces, esto es importante porque en esta realización del cenáculo, bien digo realización, en esa realización se pone en acción ese espíritu, al cual lo reconocemos, ¿no? O sea, lo tenemos y lo reconocemos. Es grandioso. De manera que en el cenáculo tenemos esta presencia de Dios, no solo a través de la palabra del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que es la lectura, el testimonio de los apóstoles y la acción del Espíritu Santo. Este es el cenáculo. Por eso que solemos decir así comúnmente, venimos a ver, a través de la palabra. Estamos leyendo ya los Hechos de los Apóstoles, que es la guía que estamos teniendo ahora, en el capítulo 12. Ya al final, porque en realidad el último encuentro leímos la parte final del capítulo 12, pero siempre leo un poquito de lo de ayer para empezar hoy. Y comenzamos ya con el capítulo 13. Como siempre suelo decir, voy a leer primero los títulos, que como ustedes saben los títulos no son parte de la Biblia, ¿no? Sino que los pone el traductor de la edición de Biblia que estamos leyendo, que puede ser cualquiera. En este caso hemos elegido la Biblia de Jerusalén. El último título que leímos en el cenáculo anterior, o sea, el final del capítulo 12, el título era Bernabé y Saulo vuelven a Antioquía. Recuerdan que había sucedido la muerte de Herodes. ¿Sí? El título anterior era la muerte de Herodes. Y anteriormente era la prisión de Pedro y su milagrosa liberación. Entonces vamos llegando acá. Prisión y liberación milagrosa de Pedro, la muerte de Herodes y Bernabé y Saulo que vuelven a Antioquía. Interesante para ponernos en tema el leer algunos de los versículos de los últimos títulos, estos dos últimos títulos. Dice, la palabra de Dios no se puede interrumpir. Sobre la muerte de Herodes, dice, el día señalado, Herodes, regiamente vestido y sentado en la tribuna, les arengaba. Entonces el pueblo se puso a clamarle, es un Dios, el que habla no es un hombre. Pero inmediatamente le hirió el ángel del Señor, porque no había dado la gloria a Dios, y convertido en pasto de gusanos expiró. Ya lo pensamos la semana pasada, o en un encuentro anterior. Fatal. Pero fíjense cómo este es uno de los pocos pasajes en los cuales, de la lectura de la palabra, se manifiesta el juicio final de Dios. Aquí se expresa la justicia de Dios, su juicio. Envía, porque el ángel es el enviado de Dios, al ángel, que lo hiere a
Herodes. ¿Sí? Dice, pero inmediatamente, esto es como si fuese instantáneo, ¿no? Le hirió el ángel del Señor, porque no había dado gloria a Dios. Porque no había dado gloria a Dios. Lo hirió porque no había dado gloria a Dios. Había sido terrible los actos que había hecho este hombre, Herodes, ¿no? Ustedes ya lo conocemos. Los abusos de poder y todo lo que sea, es inimaginable, una persona delirante, ¿cierto? A nuestro juicio siempre, ¿no? Diciéndolo, o a mi juicio. Pero por lo cual es herido, por lo cual se manifiesta ese juicio de Dios, ese juicio y castigo, podríamos decirle, ¿no? Inmediatamente le hirió el ángel del Señor porque no había dado gloria a Dios. No lo reconoció. No lo reconoció a Dios. Por eso quedó afuera. Ese fue el motivo. No había dado gloria a Dios. No lo reconoció a Dios. Que es el creador. Entonces, a nosotros nos pasa, si vos no querés a una persona, la sacás afuera, la sacás. Fuera. No está contigo. Porque no lo querés, porque no lo reconocés, vos no. Bueno, Herodes es juzgado y ese juicio de Dios es manifiesto y se expresa. Dios dice qué le pasa a Herodes. Le manda un ángel, ¿sí? Que lo hiere. Porque no había dado gloria a Dios. Se quedó sin vida. Y convertido en pasto de gusano, expiró. Fíjense qué manera de morir. Pasto de gusano, estaba lleno de gusanos, debía estar agusanado todo. Y la comida de esos gusanos terminó su vida. De forma miserable, ¿verdad? De forma, digamos, asquerosa. Qué manera, comido por los gusanos. Es una cosa, una expresión también, no solamente a la vista, al olor y a todos los sentidos, muy desagradable, sino falta de honor, ¿no es cierto? De la forma. Convertido en pasto de gusano, expiró. Esa es la manera en que murió. Otra manera de terminar su vida fue la de Judas. Pero eso es otro tema. Pero igualmente también tuvo un final muy particular, muy personal, muy decidido por él también. Bueno, en este caso Herodes es el resultado de lo suyo, de lo que él quería, de lo que él hizo y quiso todo siempre. Solo que le llegó el momento. Pero inmediatamente le hirió el ángel del Señor. No sabemos ni que a qué hora, ni cuándo, ni cómo. Pero este es un caso, por eso muy puntual, ¿no? De cómo se manifiesta la justicia de Dios. Bueno. Después hemos leído dos versículos más
que obedecen al título que dice Bernabé y Saulo vuelven a Antioquía. Y decía, entre tanto, la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo volvieron una vez cumplido su ministerio en Jerusalén, trayéndose consigo a Juan, por sobrenombre Marcos. Ahí también habíamos visto que el nombre de Juan en el pueblo judío es muy común, muy usado. Y bueno, en este caso le habían puesto el sobrenombre de Marcos, que como lo conocemos. San Marcos. Como después lo vamos a ir conociendo siempre. También vamos a ver más adelante, lo voy a explicar esto del cambio de los nombres. Vamos a un nuevo capítulo y a un nuevo título. Como todo capítulo que involucra varios subtítulos, el título principal del capítulo 13 dice Misión de Bernabé y Pablo, Concilio de Jerusalén. Esto va a tratar todos los próximos títulos. Vamos al primero de esos subtítulos. Dice la misión. Había en la iglesia fundada en Antioquía profetas y maestros. Bernabé y Simeón, llamado Níger, Lucio, el Cirenense, Manahaen, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y les enviaron. Bueno, vamos a ver este titulito. Y luego es pequeño, pero vale que nos detengamos porque, como toda la palabra de Dios, se planifica cuando uno comienza a prestarle más atención, a ponerle observaciones, nos vamos a observar, a contemplar. Una manera de contemplar, ya lo hemos dicho muchas veces, es integrarse, identificarse, compartir. Cuando estoy en un paisaje, estoy con y estoy en. Supongamos a orillas de un lago, por ejemplo en Nahuel Huapi, ahí en Bariloche, ¿no es cierto?, en el suelo argentino donde están también los Andes nevados y esos bosques tan bonitos. Es un paisaje muy hermoso, pero no termina de planificarse, ¿no?, de esa maravilla de la naturaleza. Bueno, esa contemplación es integrarse, formar parte. Todas las hojitas de todos los pinos y de las variedades de árboles, de acacias, de todo lo que sea, ¿cierto? Y hasta de los yuyitos, de las florecitas más chiquitas, del lago, de las piedritas, de todo, ¿no? O sea, los pájaros, las mariposas, bueno, toda esa maravilla del paisaje que está con nosotros y nosotros estamos con ellos. Formamos parte de ese paisaje. Entonces, estamos integrándonos, estamos en el paisaje y con el paisaje. Hay otras personas que a los paisajes los van y los sacan fotos, se los llevan. Sí, ¿no? Está bien. Yo no soy muy partidario de sacar, sino más bien de dar. Y esto es lo que hace el contemplativo, se da. Esa entrega de actitud,
hace que el gozo es de todo lo que está, de todo, se integra, ¿cierto? Y en la palabra nos ocurre eso, ¿no? En la lectura de la palabra de Dios, que es como se va narrando un relato, un paisaje, en el cual quedamos inmersos o quedamos en distintas situaciones viendo cosas, ¿no? O sea, por ahí nos quedamos detenidos en algún detalle, en alguno. Y bueno, como siempre digo, ¿no? La obra creadora de Dios tiene ese lenguaje de amor que se siente en el espíritu. Y esto es lo que vamos a ver, lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, vuelvo a leer desde el capítulo 13 en adelante. Había en la iglesia fundada en Antioquía qué curioso, ¿no? Lo que dice acá Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Como que siempre nosotros decimos que la fundación de la iglesia fue en Pentecostés, o se lo atribuimos a la acción del Espíritu Santo en Pentecostés, cuando estaban reunidos toda la comunidad, esa primera comunidad, al encuentro con Jesús, con su palabra, con Jesús, reciben el Espíritu Santo. En este caso, que está haciendo una recopilación, Lucas, de todos los acontecimientos, hechos y sucesos de los apóstoles, y tomando nota, y entre todos, bueno, poniendo los puntos más fundantes, ya que tomaron ese compromiso de llevar adelante lo que Dios les había indicado, que evangelizaran. Y en esa tarea de evangelización vieron el necesario compromiso del testimonio que daban para los que iban a venir después que ellos. Entonces lo pusieron por escrito. Pusieron por escrito y nos llega hoy a nosotros. Por eso es que dice que había en la iglesia fundada en Antioquía. No es que la iglesia se haya fundado en Antioquía, sino esa iglesia, ¿no? Había muchas. Iglesia es eclesia, es comunidad. La eclesia fundada en Antioquía. Dice que había profetas y maestros. Bueno, de los profetas ya sabemos que son como interlocutores, ¿no? De Dios, elegidos por el Señor y enviados a anunciar su palabra. Que en la mayoría de los casos, digamos, nunca fueron reconocidos como se debía reconocer. Y en la mayoría de los casos hasta martirizados, ¿no? Profetas, solo se habla en los libros y en la historia, pero de un solo pueblo, que es el pueblo judío. No hay profetas en otros pueblos, porque son los que reciben la palabra de Dios y la comunican al pueblo. Profetas y maestros. Maestros, acá en la Biblia de Jerusalén dice que a diferencia de los profetas, los maestros están encargados de una enseñanza doctrinal y moral, fundada de ordinario en las Escrituras. Los dos carismas pueden ir unidos, tanto entonces del profeta como del maestro. Pero el maestro lo que hace es, como indican acá, encargado de las enseñanzas doctrinales y morales. Maestro. Una palabra que se usa mucho en Oriente, ¿no? Maestro. En todo el mundo, en realidad, es una palabra clave, muy importante.
Pero no es solamente en la Biblia que vas a escuchar la palabra maestro. Bueno, profetas y maestros. Bernabé, Simeón llamado Níger, Lucio, el sirenense, Manahen, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he llamado. Interesante. Fíjense cómo ellos prestaban atención personal y comunitariamente en sus oraciones. Consideraban a la comunidad como iglesia, se consideraban integrantes, se consideraban no solamente que recibía cada uno el Espíritu Santo, sino que en su atención estaba también la vida de toda la comunidad. Por eso es que el Espíritu Santo dice: separadme, se manifiesta, y es como que se lo dice a todos. Separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que les he llamado. Como que sintieron que estas personas que eran, ¿cómo se llama? Bernabé y Saulo, eran los más indicados para salir de Antioquía y salir de esa fundación, digamos, de esa comunidad, para realizar la evangelización fuera. Eso es lo que sintieron como inspiración del Espíritu Santo todos. Separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y les enviaron. Después de haber ayunado y orado, en cuerpo y alma, ¿no? Ayunado y orado. El ayuno es un equilibrio, aparte de un sondeo de la persona en su cuerpo, en su equilibrio, persona completa. Hay una dirección, en el ayuno hay una, digamos, es una obediencia de todo el cuerpo, la obediencia de todas las voluntades, suelo decir yo, ¿no? La voluntad de los sentidos, la voluntad de las pasiones, la voluntad espiritual, la voluntad del cuerpo. Se pone en conjunción. Entonces ese ayuno hay un aporte de todos, aparte de conocimiento, de cultura, espiritual y también de salud, de cuerpo. El ayuno es como que unifica todos los criterios y los pone a trabajar en un solo sentido. ¿Cierto? No es solamente dejar de comer. Para ahí uno dice, sí, dejó de comer. Es la manera de unificar, de poner en equilibrio el ser, cuerpo y espíritu. Todo el cuerpo, con todas las diferencias que tiene el cuerpo, ¿no? Y todas las pasiones, ¿sí? Como dijimos, ¿no? Todas las voluntades. Y también las espirituales. Entonces, ayuno. Y dice que habían ayunado y orado.
Entonces, aquí la oración ya no es algo personal. Como diría Santa Teresa de Jesús, es un trato, orar, rezar es un trato de amistad con aquel que sabemos bien nos quiere. Esa es la definición de Teresa. Pero es un trato, es un ir y volver. La palabra trato en castellano es buenísima. Tiene muchos significados y muchas maneras de ejercerlo al trato, ¿no? Bueno, es un trato de amistad. Es muy rica esas dos palabras, trato de amistad, ¿no? Buenísimo. Por eso es que ellos ayunaron, pusieron, también hay un trato entre el cuerpo, el espíritu y todo eso, ¿no? Personal. Y también en consonancia con Dios, con el Señor. Conversado, dialogado, en relación, en trato. ¿Sí? No porque a mí se me ocurre, yo solo, yo voy, yo hago, yo me ayuno y ya con eso ya estoy. No. ¿Por qué? Porque ya nos enseñó Jesús, hágase tu voluntad. Y bueno, ahí está un poco la cosa, ¿no? O sea, en la oración, en la inspiración, hágase tu voluntad. Pasa por ahí. Bueno, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y les enviaron. Les dieron de sí. Les dieron de sí. Dios, cuando le dice a Moisés que creó al ser humano, dice que lo modeló, lo hizo, ¿no?, como una figura. Pero lo más importante que fue, que es lo que le dio de sí, Dios le insufló de su espíritu, le sopló su aire, le dio de su espíritu a la criatura. Bueno, esto es lo que Dios nos da cuando nos concibe, cuando nos da el ser, nos da la vida. Y la persona, la manera de expresar los afectos y lo suyo y la entrega de lo que puede hacer y realizar es a través de las manos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Y en lo general lo hacemos con las manos. Y más en aquella época, que era todo muy primario. Ahora, con toda la inteligencia artificial y todo lo demás, podemos decir que, digamos, las manos no tienen la importancia que tenían en aquel entonces. No digo que no la tengan, la tienen. Pero en aquel entonces las manos eran fundamentalmente todo lo que la comunicación en el trabajo, en la defensa, en el ejercicio, todo, en los afectos, en el cariño, en las manos. Por eso es que, para explicar un poco lo que ellos quieren darle, le dan todo lo que sus manos puedan darle. Imponen las manos. Todo lo que mis manos te puedan dar. Te doy todo el esfuerzo, te doy todas las capacidades, todo lo que el Señor me ha dado para realizar con mis manos, que estén con vos, que vos lo recibas, que todas esas virtudes, todas esas carismas, ¿sí?, lo recibas. Por eso es que se imponen las manos. Les impusieron las manos y les enviaron. De ahí quedó en el envío, siempre en las misiones, el obispo, que es el que tiene la descendencia apostólica,
es el que unge, es en la confirmación, por ejemplo, es el que envía, es el que ordena a los sacerdotes también, el orden sagrado, le pone el óleo. Bien, vamos a otro título. El otro título es En Chipre, el mago Elimás. Otro mago. Ya habíamos visto otro mago. Simeón se llamaba. No me acuerdo. A ver, me voy a fijar. Perdón, pero ya habíamos tenido otro mago. Simón. Simón el mago, en el capítulo 8. Parece que había muchos magos en aquel entonces. Bueno, aquel era Simón. Este, el mago Elimas. Vamos a ver de qué se trata. Acá no hay ninguna referencia con relación a esa palabra. Bueno, vamos a leerlo y después lo comentamos, ¿sí? En Chipre, el mago Elimas. Ellos, pues, se refiere a Bernabé y a Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron hasta Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan que les ayudaba, llamado de sobrenombre Marcos. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago, un falso profeta judío. Llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre prudente. Este hizo llamar a Bernabé y a Saulo, deseoso de escuchar la palabra de Dios. Pero se les oponía el mago Elimas, pues eso quiere decir su nombre, opuesto. Pues eso quiere decir su nombre. Intentando apartar al procónsul de la fe. Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno de Espíritu Santo, mirándole fijamente le dijo: Tú, repleto de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no acabarás ya de torcer los rectos caminos del Señor? Pues ahora mira la mano del Señor sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol hasta un tiempo determinado. Al instante cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y daba vueltas buscando quién le llevase de la mano. Entonces, viendo lo ocurrido, el procónsul creyó, impresionado por la doctrina del Señor. Muchas veces los hechos hablan de por sí, no se necesitan palabras. Quedó convencido el hombre. Vamos a hacerlo ahora más detenido. Dice, ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, y acá reconocen que no era voluntad propia. En todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, el gran protagonista es el Espíritu Santo, expresado, pero de una forma permanente. O sea, es como el fiel compañero, es el integrador, es el realizador, el Espíritu Santo. Dan testimonio de él, actúan con él y lo expresan.
¿cierto? O sea, como para que todos nos demos cuenta de lo que hemos recibido y de cómo debemos tenerlo, tratarlo y demás. O sea, convivir con el Espíritu Santo. Por eso es que ellos tienen este trato con él y lo ponen como si fuese un amigo más, ¿no es cierto? O sea, como protagonista. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron hasta Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Bueno, esto también ocurría en la parte de Israel, ¿no? O sea, porque era donde nace Jesús. Jesús nace en familia de judíos y nace en pueblo judío y nace con toda la cultura judía. De ahí que tenemos todos nosotros esos rasgos, esa cultura, esa tradición y todo el pueblo judío, de la familia judía. En los lugares de oración, lugar de oración. Vamos a aclararlas tanto, ¿no? Una cosa era el templo, que era el lugar del sacrificio, y otra cosa es la sinagoga, que era donde se enseñaba y se oraba y se reunían en comunidad. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Es una aclaración interesante para que vean que no era en cualquier lugar. Iban a un lugar nuevo, nunca habían ido, llegaron al puerto y de ahí fueron a la sinagoga, que era un centro de comunidad judía. Porque es donde mejor los iban a atender, porque el pueblo judío era el que conocía la ley, conocía la Biblia, todos los escritos, los profetas, y todo lo que ellos venían a anunciar que se había realizado en Jesús. Todo ese anuncio de los profetas se cumplía en Jesucristo. Y para nombrarlo y manifestar la obra de Jesús, en la evangelización siempre se recurre a ese Antiguo Testamento, o sea, el conocimiento de la historia del pueblo de Dios, el pueblo judío. Por eso es que era indicado ir a un lugar de judíos, para que los entendieran. El resto no leían la Biblia, no tenían ni idea de que era un profeta. ¿Cierto? Llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan que les ayudaba. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago falso. Contra los magos. No, hay magos que... ¿Pero por qué? Porque ellos reconocen que la magia es engaño. O sea, te engañan, no lo ves. O sea, porque, qué sé yo, te distraen, hay un engaño. O sea, que el que lo conoce es el mago. ¿Cierto? Pero ellos se aprovechaban de esa agilidad para creerse ya más bien, digamos, más que magos, creadores. Por ejemplo, iban en contra de las leyes físicas y demás, dominaban las cosas, dominaban. Había ahí un camelo que ellos sabían que había un engaño. Por eso digo, ¿no? Hay magos y magos. Bueno, y el mago anterior, bueno, capítulo 8, el que quiera leer ese tipo, ese sí la tenía clara, se avivó. Bueno, pero fíjense qué pasa acá con este otro mago. Encontraron un mago, un falso profeta judío. Llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre prudente.
Este hizo llamar a Bernabé. El hecho de decir que era un procónsul era de que esa localidad no había un rey que representara al César, como había en Judea, sino que había un procónsul. ¿No? Había varias jerarquías, pero eran romanos. ¿Eh? O sea, la autoridad política era romana. Por eso indica que había un procónsul y que se llamaba Sergio Paulo. Hombre prudente. Este hizo llamar a Bernabé y a Saulo, deseoso de escuchar la palabra de Dios. Pero se les oponía el mago Elimás. Pues eso quiere decir su nombre. Ya acá lo está aclarando, ¿no? De que era lo que él decía ser. ¿Cierto? Que era el separador. Pero se les oponía el mago Elimás. Pues eso quiere decir su nombre. Acá hay una orientación buenísima, ¿no? Con respecto al bien y el mal. Ya lo vamos a ver. Pues eso quiere decir su nombre. Intentando apartar al procónsul de la fe. Entonces Saulo, también llamado Pablo, ven los nombres acá, lo nombra de otra manera, o le da la alternativa de nombrarlo, o de empezar a nombrarlo, ya no más como Saulo. A partir de ahora, en los escritos, lo va a nombrar como Pablo, a Saulo, que es un nombre más latino. ¿Sí? Fíjense en qué circunstancia aprovecha el escritor, en este caso Lucas, a explicar ese cambio de nombre en ese lugar, en el pleno ejercicio de su ministerio, digamos, de misionero, ¿no? De evangelizador a Saulo. Pero se les oponía el mago Elimás, pues eso quiere decir su nombre, intentando apartar al procónsul de la fe. Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno de Espíritu Santo, Lucas, ¿cómo se lo explica? ¿Cómo nos lo quiere decir? ¿Cómo lo transmite a Saulo? No lo transmite solo a Saulo, que le cambia el nombre, le pone Pablo, sino que dice, él, el que está escribiendo, el que está en el relato y todos los que estaban ahí, que formaban parte de la iglesia de Antioquía, que era el lugar donde los llamaron por primera vez a los cristianos, lleno del Espíritu Santo, ¿sí? O sea, asistido, en presencia y en el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Mirándole fijamente le dijo, o sea, en su plena actitud humana, mirándolo fijamente. Acá le clavó la vista, ¿no? Muchas veces decimos que la mirada implica un poco el corazón, lo que dice el corazón lo decimos con la mirada, o donde lo que tenemos en el corazón ponemos la vista, ponemos los ojos y la vista. El tema de la mirada tiene también ese carácter de sentimiento que lleva también esa palabra corazón, ¿no? Pues eso quiere decir, bueno, lleno del Espíritu Santo, mirándole fijamente, le dijo, tú, repleto de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no acabarás ya de torcer los rectos caminos del Señor, pues ahora mira
la mano del Señor sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol hasta un tiempo determinado. La mano del Señor. ¿Ven cómo se expresa a través de la mano el ejercicio de lo que quiere el corazón y lo que quiere la fuerza, lo que quiere el quehacer, se expresa en la mano, ¿no? Dice, entonces recto el camino. Pues ahora mira la mano del Señor sobre ti. Como que le pone la mano. Eso no es una imposición de mano como la que habían recibido los misioneros, pero también en esto hay una acción del Espíritu. Por eso que dice que él estaba lleno del Espíritu Santo. Pues ahora mira la mano del Señor. Te quedarás ciego y no verás el sol hasta un tiempo determinado. Al instante cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y daba vueltas buscando quien lo llevase de la mano. Momento de reflexión. Yo recuerdo cuando era niño, ¿no es cierto?, que me decían que es bueno la bendición, que es buena la bendición, que hay que bendecir, ¿cierto? Y la importancia de la bendición sacerdotal, que es la bendición que da el que está lleno del Espíritu Santo, porque es el Señor el que lo ha elegido, como en el caso de Saulo y de Bernabé. Eran elegidos ellos. Vieron cómo la misma inspiración, bueno, cómo fueron gestados como enviados. No fueron así cualquiera. Y les impusieron la mano a la comunidad y todo. Era como si los ordenaran sacerdotes, ¿no es cierto? Como si la comunidad la reconociera a todos ellos, vinieran con autoridad y el Espíritu Santo oblara sobre ellos. Entonces, en este caso, la bendición sacerdotal y también inmediatamente pensamos en la maldición. Esto se habla muy poco, casi nada, nadie lo dice. Pocos hablan de la bendición, seamos claros, ¿no? El pueblo judío tenía esa gran tradición de la bendición, de bendecir, bendecían los alimentos, bendecían la casa, los utensilios, los bienes recibidos. No solamente como gesto de gratitud, sino como gesto de la presencia del que da. Dios me da. Entonces yo lo tengo porque lo he recibido de mano de Dios, cosa de Él. ¿Cómo se le ocurrió? Que yo tenga un auto. ¿Entendés? Por ejemplo, ¿no? O que yo tenga un pedazo de pan, o que sea ese pedazo de pan. Gloria a Dios, Señor. Bendice, Señor. En acto de gratitud pido te damos gracias y te pedimos que nos bendigas. Bendigas estos alimentos que hemos recibido de tu mano. ¿Se entiende? Una bendición. Bueno, esto está todo bien. Muy pocos bendicen los alimentos, muy pocos bendicen la casa, muy pocos bendicen a los hijos, muy pocos tienen la tradición del agua bendita y bendecirse al salir de la casa, por ejemplo, o a los hijos cuando tienen un tránsito para un trabajo especial o para un estudio, para cualquier cosa, así que vayan con la bendición, con la presencia del Espíritu Santo, que esa acción del Espíritu Santo te acompañe, te lleve, que te bendiga el Señor con el Espíritu. Bueno, todo eso bien, ya lo conocemos. Lo que muchas veces no se conoce es el tema de la maldición, que es el caso. Entonces, que nunca llegues a equivocarte tanto
para que un sacerdote te maldiga. ¿Entendés? ¿Cuántas veces habremos recurrido, Padre, bendígame, bendice este libro o esta Biblia o este rosario, bendecime porque voy a dar un examen y necesito la fuerza del Espíritu, el apoyo espiritual de toda la iglesia, de la comunidad parroquial, voy a hacer un trabajo, tengo una misión? Bueno, necesitamos esa fuerza y ese acompañamiento del Espíritu que nos da la comunión y que en este caso nos da Dios a través de su ministro, que es el que bendice, es el sacerdote, el que bendice, el que consagra, el que bendice. Pero ojo, que así como bien dice, también maldice. Y fíjense la inmediatez de esa maldición. Esto, ojo al piojo. El pueblo judío lo tiene muy claro, ¿sí? El tema de la maldición. Porque es más bíblico, ellos tienen más estudio de la palabra, nosotros no. Pero es bueno llegar a este momento, ¿no? Como todos los momentos de los Hechos de los Apóstoles son todos maestros, o sea, nos van enseñando. Y además van tomando nota y dan testimonio. Y entonces esto es para más adelante y para más adelante y para más adelante. Y nosotros tiramos para adelante apoyándonos o confirmando o pensando con lo que nos dice. Bueno, estamos llegando ya al límite de nuestro tiempo, ¿no? Del canal. Pero es interesante tomarle el pulso a estos testimonios de los apóstoles y de este relato testimonial para también nosotros aprendemos, ¿sí? Eso que nos dan. Y una manera de hacerlo es principalmente con disponibilidad, la disponibilidad en el espíritu. Si mi espíritu es invadido, es inundado por el Espíritu de Dios, vamos bien. Si yo me quedo con lo mío solo, no es que sea malo, pero está rodeado de mucha tentación, de mucha historia con muchos errores, de muchas cosas. No está del todo bien purificado ese espíritu. Lo tenemos, sí, es buenísimo. Nos lleva a Dios, pero nos lleva a Dios porque necesitamos del buen espíritu. Y nos damos cuenta cuando el buen espíritu está. Buenísimo. Yo siempre suelo recurrir a Pascal, ese físico matemático, que decía que a la verdad se llega con la razón y con el espíritu. Y es ahí que un gran maestro que yo tuve en el seminario catequístico, Juan Adot, un laico consagrado, maravilla, un día nos dijo: cuando yo escriba un libro, cuando escriba mi libro, el título va a ser I. Entonces se daba vuelta, iba al pizarrón y escribía la I, grande, escribía ahí atrás, la Y, ¿no? Volvía y quedaba atrás la I. Y él decía, la I, y levantaba los brazos. Y luego miraba y decía, el alfa
y el omega. La conjunción. La I es una conjunción. Y Jesús se muestra así. Y este hombre, el tema que daba en el seminario era Cristología. Él daba Cristología. Y su libro, su título de libro, era la letra I. Ahí estaba. Ahí estaba todo su conocimiento, que era también como un abrazo, ¿no? Y yo es como que lo estoy viendo. Y solía respirar fuerte, era profesor de yoga, sí, y era un hombre místico, ¿no? Tenía una espiritualidad muy linda y nos enseñaba de ese modo, ¿no? De una forma muy práctica de ver a Jesús, la conjunción. Vincula, ajusta, completa, ahí. Bueno, esto donde, perdón porque me voy por las ramas, pero les dejo esta idea, ¿no? Es buenísimo. Yo lo recuerdo con mucho afecto. Algún otro día les voy a comentar otras enseñanzas de él, verdaderas, buenísimas, buenísimas, en cristología. Bueno, resumido, ¿no? Maestro, ¿eh? Hablábamos del maestro, ¿no? El maestro, acá en la Biblia de Jerusalén, dice que, ¿dónde está? Era el que enseñaba la doctrina, ¿no? ¿Así? Los maestros están encargados de enseñar doctrina y moral, fundada doctrina y moral. Y bueno, ahora cuando veamos cada vez la palabra ahí, le vamos a encontrar un sentido de conjunción. Bueno, gracias, muchas gracias. Y nos encontramos en un nuevo cenáculo para continuar esta lectura y esta presencia de Jesús que nos planifica, nos enseña y nos anima tanto, ¿no es cierto? Principalmente nos bendice. Gracias, gracias, muchas gracias y bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.